Estamos nuevamente de regreso aquí en el segundo bloque del programa de Integración Nacional, que antes que nada Mariana nos va a dar la formación del equipo de Racing de esta tarde. ¿Cuál es? La verdad no recuerdo muy bien porque no tengo los datos precisos. Sin embargo, puedo decir que es un equipo que está en la... Perdón, ¿no? Pero... No, porque si no se empieza a cargar. Yo te veo algo que se llena empieza... de lágrimas, pero mi equipo, tengo que decir que está... Hola. Si no, el equipo juega. Hay otros equipos de otras categorías. ¿Cuántos equipos juegan la? Un montón de equipos. Mirá que se viene la serie de preguntas. Yo no tendré muchos conocimientos, pero tengo uno nada más, que es que mi equipo, Racing Club de Avellaneda, está en la A. Y el tuyo está en la B. ¿Qué hace? Son categorías distintas, eso lo entiendo. Uno es primera, que me parece que es mejor, digo, porque como es primera debe ser mejor que B. Bien, eso es perfecto. Muy bien ahí Mariana Kierney. Un análisis futbolístico impecable. Sí, obviamente, si ahora juegan con San Lorenzo, falta poco, nos apunta Flavio Van der Kollen, falta poco para que se vayan a la B. Nosotros por lo menos... ¿No van a estar esperando? Entonces, no, nosotros volvemos con un título de la B, lo único que nos falta. Pero bueno, la cosa es que el fútbol es así, tiene que ver con las privatizaciones, las ventas, la transformación en mercancía de los jugadores y de los clubes. Y bueno, lamentablemente le ha tocado a varios equipos como River tener que sufrir el desmantelamiento de los empresarios que se hicieron ricos con esta nueva forma de ver a la economía en la Argentina y en el mundo. Y bueno, y no nos tocó, era la vez. Pero bueno, independientemente de eso, el programa Integración Nacional estuvo en la noche de ayer cubriendo el otro torneo, el clásico MIN Emancipación Futbolera, que se desarrolló en el Club Terrazas. Y bueno, lo que nos apuntan ahí nuestro movilero es que efectivamente Actitud Nacional derrotó de manera contundente a Capo Club Atlético. No se pueden decir las otras dos palabras porque son censuradas en este horario. Pero perdieron, y en un día de Pascuas los conejitos le clavaron 13 huevitos a los muchachos. Así que le mandan un gran saludo el equipo Actitud Nacional al otro equipo que perdiera en la fecha de ayer, y la serie se transforma en 2-1 a favor del equipo ganador del día de ayer. Así que vamos a estar cubriendo seguramente desde el programa Integración Nacional a partir del domingo próximo la próxima fecha del clásico MIN Emancipación Futbolera. Adelantamos en el bloque anterior de que íbamos a estar debatiendo sobre el cumplimiento de los 100 años de la ley Sáenz Peña, en la que se le permitió el acceso democrático a algunos... a partir de 1912 es que se llevó adelante un proceso de democratización de la actividad política, en tanto la sociedad argentina, en este caso reducido a partir de 1912 solamente a los hombres, y luego extendido a las mujeres durante el peronismo, la posibilidad de ejercer el voto y de poder ser elegidos, contradiciendo lo que venía sucediendo con anterioridad, que era el voto de algunos pocos notables, que eran los que dirigían la política de la Argentina. Entonces se ha cumplido el 7 de abril los 100 años de esta ley que se dictaba en 1912. Y Mariana, nos vas a estar comentando entonces de qué se trata. Hemos publicado ya una serie de notas en la revista Integración Nacional en conmemoración de este siglo de democracias nacionales y democracias y dictaduras semicoloniales. Exactamente, hay una nota muy interesante de Hernán Ramón en la revista Integración Nacional, titulada La democracia que supimos conseguir y que anhelamos reconstruir, que hace una especie de historización de estos 100 años de la ley Sáenz Peña, que, como vos decías, permite el voto universal, secreto y obligatorio para todos los hombres mayores de edad en la Argentina. En ese momento todavía las mujeres no votábamos. Pero es importante entender el concepto de democracia a lo largo de la historia, porque si no entendemos la democracia no podemos ver cuáles fueron los avances o retrocesos del pueblo argentino
en las distintas etapas históricas y si existió o no una democracia en términos reales y no una democracia solamente en términos formales, que es justamente esta ley, poder permitir exclusivamente ir y votar cada 2 años. La democracia es mucho más profunda, implica también el acceso a los bienes y servicios por parte de la mayoría de los argentinos y la participación política y el acceso al Estado por parte de esas mayorías, digamos, y que los argentinos podamos acceder a los distintos lugares de poder, que eso se logra exclusivamente con actividad política. Entonces lo que permitió la ley Sáenz Peña en su momento fue que el irigoyenismo pudiera llegar al poder en última instancia. Mediante este mecanismo formal, que fue la sanción de la ley, la mayoría de los hijos de esa inmigración que habían llegado a la Argentina, que se habían hecho irigoyenistas, pudieron participar en la cosa pública, digamos, mediante la emisión de su voto y que Irigoyen fuera presidente en 1916 a partir de la sanción de este voto. Y fue fundamental y fue el primer movimiento nacional democrático, digamos, con todas sus características en Argentina, porque permitió justamente el acceso al poder de la mayoría de los argentinos que se había visto vedada. Y fue una reforma muy profunda porque cambió de forma estructural la realidad de los argentinos. Antes, como vos decías, un grupo de notables manejaba el Estado y manejaba el poder y por ende habían establecido un modelo agroexportador dependiente de Inglaterra, donde solamente unos pocos se beneficiaban, que era la oligarquía argentina, y la mayoría de los argentinos se morían de hambre. Con Irigoyen y con la ley Sáenz Peña y demás, esta oligarquía anquilosada, digamos, en los distintos puestos claves del Estado, pudo verse reemplazada a partir del acceso al poder, concretamente con el mecanismo del voto electoral y con la consigna, digamos, del régimen contra la causa, digamos, que era Irigoyen era la causa, el irigoyenismo, y el régimen era esta oligarquía. Entonces lo que pretendían era lograr que se respetara la Constitución Nacional y que todos tuvieran derechos. Y permitió, por otro lado, y esto también es importante entender a la hora de analizar la democracia en la Argentina, que no solamente, como decía, una cuestión formal, sino que va de la mano de una realidad también en términos económicos y de justicia social. Cuánto se distribuye o no la riqueza en Argentina, para entender cuál fue el lugar de estas mayorías, porque la democracia no es más que la mayoría o todos, el gobierno de todos para todos. Entonces, el irigoyenismo fue un hito en nuestra democracia que permitió la redistribución de esa renta agraria que antes iba para una minoría. Y el segundo gran movimiento nacional del siglo XX, que fue el peronismo, permitió una democracia de masas, una democracia participativa que tuvo como partida de nacimiento, en todo caso, el 17 de octubre de 1945, donde miles de trabajadores argentinos fueron a la Plaza de Mayo pidiendo por la vuelta de Perón, que era aquel que les había permitido desde la Secretaría de Trabajo y Previsión lograr derechos sociales que antes habían sido vedados en todos los años de historia argentina, y les permitió a estas mayorías argentinas postergadas y muy humildes, les permitió lograr un bienestar a partir de obtener, como dije, derechos sociales, como por ejemplo derecho al trabajo, a la vivienda digna, a las vacaciones pagas, etc. Que luego, por el devenir histórico, fueron perdiendo, pero en el momento del peronismo, el 50% del PBI participaban los trabajadores, digamos. El 50% del salario y el 50% del capital, digamos. Y en ese marco también se termina de completar el ciclo democrático con la posibilidad de que las mujeres pudiéramos votar. En el año 1947, que se sanciona la ley del voto femenino, las mujeres pudimos acceder al voto y votamos por primera vez en 1951, lo cual fue muy importante porque era el 50% de la población más o menos que estaba vedada de la posibilidad de elegir y ser elegidas en la Argentina. Esto fue modificándose luego de que voltean a Perón en el 55, con la revolución fusiladora. Se instituyó, digamos, el periodo de las democracias formales, justamente, donde los argentinos votábamos, pero sin embargo la mayoría, el partido mayoritario en la Argentina, que era el peronismo, estaba proscripto.
Y eso iba de la mano de una extranjerización de la economía, donde se le fueron vedando a los trabajadores y al pueblo argentino muchísimos de esos derechos que habían conseguido. Entonces verdaderamente no se podía hablar de una democracia real. Esto en un breve periodo, del 73 al 74, que vuelve Perón, implementa nuevamente un plan de nacionalismo económico, como había hecho en sus dos anteriores gobiernos. Con eso los argentinos estuvimos mejor. Sin embargo, muere en el 74, ahí comienza el periodo tal vez más nefasto de la historia argentina, que va del 76 al 2001, donde no podemos hablar de una democracia, no solamente en términos formales. O sea, había una dictadura en el poder, no se podía votar, pero después en el 83 volvimos a votar y sin embargo los argentinos estaban más del 50% por debajo de la pobreza. Seguía siendo digamos, había una vuelta a la democracia, pero en términos de la democracia semicolonial, en tanto digamos, había las democracias que habían surgido o habían accedido al poder de la mano de el patriota que no fue, de Alfonsín y el menemismo, gobernaban a favor de la extranjerización de la economía. Digamos, su política era la extranjerización de la economía, la entrega de las riquezas de los argentinos. De ahí vienen las privatizaciones, vienen el desempleo en la Argentina y demás, y que si bien era bajo la democracia, era con un objetivo totalmente distinto, que es lo que estabas planteando vos. Exactamente. Y eso después vemos que en el 2001 estalla todo ese modelo económico que habían instaurado de concentración y transferencia de la renta nacional al exterior, como dije, del 76 hasta el 2001, donde se había generado un rechazo por la actividad política de la mayoría de los argentinos. Esto como una política que se había dado desde el Estado, cosa que no nos diéramos cuenta de la cantidad de plata que nos estaban robando, por decirlo de alguna manera. Entonces que los argentinos no participaran en política y justamente no tenía que ver con la posibilidad o no de votar. La gente iba y votaba poco y no participaba nada, y decía en la Plaza de Mayo que se vayan todos, sin otra posibilidad, sin sentirse representados por los dirigentes políticos de la época. En el 2003, con el kirchnerismo en el gobierno, empieza una recuperación de la economía argentina, donde los argentinos empezamos a vivir un poco mejor. Hay una distribución de la renta nuevamente, comienza a desarrollarse la actividad productiva, hay más fuentes de trabajo, etcétera. Y con esto también cambia la realidad política. No solamente comienza a haber una mayor participación política, sino que se sanciona la ley de reforma política en el 2008, donde permite terminar con un negocio que eran los partidos políticos. En el 2001, justamente cuando no había participación política, decía que se vayan todos porque los partidos tradicionales no nos representan, aprovechan para aparecer muchísimos partidos políticos nuevos, pseudo, digamos, que aprovechaban esos partidos para venderse como pseudo en el mercado de la política, digamos. Entonces aparecen personajes como de Narváez, sin ningún tipo de tradición política ni de idea pública que se le conozca, y utilizando los medios de comunicación, del cual es dueño mayoritario de algunos, permiten acceder al poder y ser diputado. Entonces la reforma política permitió, la ley de reforma política, una democratización del sistema político en Argentina, donde a través de las elecciones primarias abiertas y obligatorias exigió un 1,5% del padrón a cualquier partido político para acceder a las próximas elecciones, y fundamentalmente que el Estado se hiciera cargo de la distribución de la propaganda política de forma equitativa, permitió que se cayeran justamente esos partidos políticos vaciados de contenido, vale decir, de militantes, y diera lugar al surgimiento de otros partidos políticos o de una mayor participación por parte de los argentinos, debido a que el 80% de los argentinos participó en esas elecciones en las PASO, y justamente pudieran participar de esos partidos políticos y surgiera, por ejemplo, la izquierda. ¿Te acordás del milagro de Altamira y todo eso? Donde la izquierda nunca tuvo lugar, porque tampoco son partidos que nunca tuvieron demasiados recursos como para acceder a un minuto de televisión. Con esta reforma, de repente tienen la misma posibilidad que el Frente para la Victoria, que era el partido de Cristina. Entonces,
me parece que lo importante es ver cómo se da esa vinculación, que cuando se transforma la realidad argentina y los argentinos comienza a haber una mayor distribución de la renta y un desarrollo de la industria nacional, una mayor independencia de los grandes centros de poder y de los grupos concentrados de la economía, también aparece una mayor participación política y democrática de los argentinos. Entonces ahí podemos hablar de una democracia real y no de una democracia solamente en términos formales. Bien, y esto obviamente la intención que hoy está en boca y en manos de la dirigencia política mendocina es la de transformar esa reforma política y adaptarla a la provincia de Mendoza. Puntualmente, una de las perspectivas que tiene Francisco Pérez es la de que este tema sea tratado en el transcurso de lo que viene en las sesiones legislativas a los efectos de adaptar la legislación electoral provincial a la nacional, incorporar el sistema de las PASO acá en la provincia, que trajo beneficios a nivel nacional, en tanto se transforma en un beneficio cuando los de Narváez y los Cobos desaparecen de la escena política, no por ser unos fascistas, sino por el hecho de que no plantean o no tienen nada para expresar y no son más que la expresión en última instancia, si se los puede denominar, de los medios de comunicación que los inflan para poder enfrentarse a los gobiernos y en este caso al kirchnerismo, que trataba de democratizar inclusive el acceso a los medios de comunicación, el acceso a la información. Entonces estos medios de comunicación se hacían de los Cobos, de los de Narváez, de la Lica Alicate, para poder acceder a los cargos legislativos que le permitían luego después ser representantes, son medios de comunicación en el Congreso. La provincia de Mendoza está en ese camino y han habido ya algunas declaraciones de los dirigentes políticos del Partido Justicialista que han marcado la posibilidad, la necesidad de incorporar en esa reforma de la Constitución, de la reforma electoral, etcétera, la necesidad de incorporar otros asuntos que hoy están dando vuelta y están discutiéndose en la provincia, como es el asunto de la minería, como es el asunto de todos los recursos naturales en general, a los efectos de que quede sentado o queden sentadas las bases de una provincia que pretenda industrializarse, que pretenda incorporar la explotación de los recursos naturales, que pretenda incorporar la democratización al acceso a los cargos electivos y la democratización en la participación política de los mendocinos. Esperemos que esto no quede trunco, pero es lo que está sucediendo y que en el marco de estos 100 años que se han cumplido de la ley Sáenz Peña es uno de los momentos oportunos para poder reivindicar esta situación aquí en la provincia y por supuesto en toda la Argentina. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, Mariana Sina. Antes vamos a repetir las vías de comunicación que tienen los oyentes para comunicarse con nosotros. Las vías por internet, ¿cuáles son, Mariana? Por Facebook en Programa Integración Nacional, o por Twitter en @innacionalfm, o en nuestra página de internet www.rinacional.com.ar. O lo pueden hacer al teléfono del programa 155 26 7196 para comunicarse con nosotros, mandaron algún mensajito, alguna recomendación, etc. Nos vamos a una pequeña pausa, Flavio, y enseguida volvemos con más Integración Nacional. Pausa a la cámara.